Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos, un afectuoso saludo. Este es tu programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación hay vida, hay bienestar, hay salud, hay prosperidad, pero nuestra alma, sobre todo, se regocija en Cristo Jesús. Vamos a hablar ahora, en este día, sobre lo que Dios tiene para usted y para mí. El tema es el pan de Dios. Y vamos a la escritura que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 33. Y aquí está hablando Jesús. Le está hablando a la multitud. Ciertamente a esa multitud que había alimentado a los 5,000 que estaban con él en el desierto. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan que usted y yo tenemos que buscar. El pan de Dios ya descendió. Dice la Escritura a principios del Evangelio, según San Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas dice, a todos los que le recibimos, a todos los que le recibieron, a los que creen, fíjese bien mi amigo, mi hermano, a los que creen en su nombre, les dio una potestad. La potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales dice que no son engendrados de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús es el pan de Dios, que descendió del cielo y nos da vida, y nos la da en abundancia, mi amigo, mi hermano. Cuando yo quiero hacer en lo que a mi parecer está bien, me puedo equivocar. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces no nos vamos a equivocar. Entonces vamos a hacer la obra en nosotros por medio de Cristo, en la palabra que nos da vida, que nos hace renacer a una nueva esperanza, que nos hace renacer a una nueva forma de pensar, de hablar, de vivir. Y en la manifestación del Espíritu Santo de Dios, entonces viene el fruto del Espíritu. Porque entonces ese pan que descendió del cielo empieza a producir y a hacer la voluntad del Señor, si realmente estamos en Cristo Jesús. Ahora, para yo poder saciar mi hambre, para yo poder saciar mi sed, y no estoy hablando de la hambre material y de la sed material corporal, estamos hablando de la sed del alma y del espíritu, estamos hablando del hambre del alma y del espíritu. Jesús nos enseña en el pasaje que está escrito en el capítulo 4 de San Juan con respecto a lo que es su encuentro con la mujer samaritana. Dice lo siguiente, mi amigo, mi hermano, una porción escrita, dice, Cristo hablando, y le dice a la mujer, dice lo siguiente, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y estaba hablando con la mujer samaritana que había ido a sacar agua del pozo, el pozo de Jacob. Y entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer hacía según le parecía con su vida. Cuando Jesús tiene un encuentro con ella en el pozo de Jacob, Jesús le pide agua y la mujer le dice: el pozo es profundo. Tú me pides agua a mí, que soy samaritana. Tú eres judío y los judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Dice Jesús, refiriéndose a la mujer, y le dice: si supieras quién habla contigo y quién está delante de ti y el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te la daría. Y entonces la mujer le dice: Señor, tú no traes ni siquiera con qué sacarla. Entonces, ¿cómo pues me puedes dar esa agua? Dice: yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. El que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. Dice la mujer: entonces dame siempre esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. La mujer samaritana se estaba refiriendo al agua material, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros percibimos. En el poder del Espíritu, en el poder de Dios, en el reino de Dios y su justicia, las cosas son diferentes. Tenemos que percibir espiritualmente, tenemos que hablar lo espiritual y entenderlo en el Espíritu, para que nosotros podamos entender a qué agua se refiere el Señor, a qué pan se refiere el Señor. Cuando andamos sin Cristo, buscamos en todo lo que usted se puede imaginar, escudriñando para ver cómo podemos vivir mejor. Y el hombre se pierde en falsas filosofías que están huecas, que son vanas. Puede leer muchos libros de ciencia, puede leer muchos libros que supuestamente traen el conocimiento al hombre, pero siempre va a tener la sed de buscar y de comer lo que no sacia. Jesús decía: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Por qué? Porque el hombre busca la comida que perece. Y se lo dijo a sus discípulos cuando, después que la mujer samaritana fue a su pueblo a traer a los hombres para que vieran a Cristo, porque decía: he encontrado al profeta, al Cristo, al Hijo de Dios. Y cuando Jesús se quedó solo, vinieron sus discípulos y dijeron lo siguiente. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi amigo, mi hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos nosotros comiendo ese pan que descendió del cielo, el pan de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a tener el conocimiento para poder entender que estamos trabajando para la comida que permanece a vida eterna, no por la comida que perece. Porque el Señor, en su misericordia, nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales,
Nos ha dado también la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia para poder discernir los tiempos, las sazones del Padre, para que nosotros podamos vivir esa vida en la voluntad de Él. Y continúa la Escritura diciendo en el verso 53 del capítulo 6, fíjese lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es comer la palabra, y beber la sangre es hacer su voluntad. Beber la sangre de Cristo es creer en Él y permanecer en Él. Porque la Escritura nos enseña que dice que como me envió el Padre viviente, yo vivo en Él. Asimismo, el que me come, Él también vivirá en mí. Vivir en Cristo es creer en Cristo. Beber su sangre es creer en Cristo. Hacer la voluntad de Dios como en el nuevo pacto. Porque ahora estamos en un pacto que es un pacto de gracia. Pacto que se hizo con pan y con sangre. Pacto que se hizo cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y la Escritura nos dice, cuando nos enseña sobre el establecimiento de un nuevo pacto en su sangre. Y vamos a Lucas capítulo 22. Y ahí vamos a ver nosotros cómo Cristo instituyó este pacto que ahora nos beneficia a usted y a mí. Y dice lo siguiente, capítulo 22 de Lucas, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y leíamos nosotros en Juan capítulo 6, verso 33, que Dios nos da el pan. Ese pan que sacia nuestra hambre de sed de justicia. Y luego dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue con un propósito: el perdón de sus pecados, el perdón de mis pecados, el perdón de todo aquello que hicimos en iniquidad. Y entonces se cumple la Escritura donde dice en Primera de Juan, y vamos a la carta del Evangelio, no a la carta del Evangelio, a la carta del apóstol Juan, donde nos dice lo siguiente, en el capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El propósito de la sangre de Cristo es limpiar nuestra alma, redimirnos, darnos vida y perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en la vida que se vive en Cristo, lo que se hizo en el tiempo pasado ya no existe. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando son hechas nuevas, entonces ciertamente morimos al pecado y somos comprados y lavados por la sangre de Cristo. Y todas las cosas que vivimos, las vivimos en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo
para que nosotros tengamos una vida diferente, en la voluntad del que nos hizo, porque esa es la comida, esa es la bebida que tenemos que nosotros asimilar espiritualmente. No es la comida que perece, no es la bebida que perece. El reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Así dice la Escritura en Romanos 14, 17. Eso es lo importante, que podamos nosotros alimentarnos de ese pan de vida que sacia nuestra hambre, que podamos beber esa agua de vida que sacia nuestra sed. Mi amigo, mi hermano, el poder de la palabra es tal que solamente va a obrar en su vida y en la mía cuando la creemos. Solamente si podemos creer en Él, entonces la manifestación del poder de su palabra va a venir a ser aquello por la cual fue enviada. Y Cristo les decía, vosotros no podéis recibir mis palabras porque no son míos. Dice, todo lo que el Padre envía a mí, yo lo recibo y lo limpio. Si no somos enviados por el Padre a Cristo, no vamos a ser limpiados, no vamos a ser perdonados. La Escritura es clara, mi amigo, mi hermana. Tenemos que venir a Él. Dice lo siguiente, si no creemos en Cristo, fíjese lo que va a pasar. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y estamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mi amigo, mi hermano, esto es Cristo. Las palabras que Él nos ha dado y que están escritas para enseñanza suya y mía se escribieron para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque cuando venimos a Él, venimos a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, edificado como una casa espiritual en la cual nosotros somos columna y baluarte de la verdad, la cual es su iglesia, somos nosotros. Y Cristo nuestra cabeza. Las palabras que Cristo ha hablado, dice la Escritura, que son espíritu y son vida. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6 de nuevo. Y leamos lo siguiente. Nos dice la Escritura cuando Jesús se refiere a sus discípulos. Capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero fíjese lo que dice la Escritura. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Aquí hay una gran enseñanza. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo envía. Pero Cristo dice, nadie va a ir al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Juan en el Evangelio nos dice
cuando Cristo habló: yo y el Padre uno somos. Cristo no puede negar al Padre y el Padre no puede negar a Cristo, porque no se puede negarse a sí mismos. Nosotros no podemos negarnos a Cristo. Cristo no nos puede negar, porque cuando Él vive en nosotros, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos del Señor. Ciertamente, en lo terrenal, el padre y la madre pueden negar a sus hijos. Los hijos pueden negar a los padres. Pero la Escritura nos dice: aunque tu padre, aunque tu madre te dejare, con todo eso yo no te dejaré. No te desampararé. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Padre no puede negarse a sí mismo. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo de Dios. Porque hemos creído en su sangre. Hemos creído en el nuevo pacto. Ese pacto que se hizo hace 2000 años. Sentados a la mesa, comiendo la Pascua. La Pascua que se instituyó con el Cordero que fue sacrificado cuando el pueblo fue libertado de Egipto, de la esclavitud de 400 años. Mi amigo, mi hermano, el hombre está esclavizado sin Cristo a través de las generaciones. Pero cuando viene la sangre del pacto, hace libres y rompe las cadenas. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de hacer un alto en el camino y venir a Cristo Jesús. Porque dice la Escritura: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Es solamente en Cristo en que hay libertad. Porque vino a libertad a los cautivos. Nos vino a dar libertad en el pensamiento. Nos vino a dar libertad en el sentir. Y el sentir es lo mismo que hubo en Cristo Jesús. El amor, la misericordia, el perdón, el ver al necesitado, el ayudarle, el sentir que hubo en Cristo en misericordia para darle bendición y vida eterna al hombre. Hay una porción de la Escritura que es impactante y quiero compartirla con usted, mi amigo, mi hermano. Está en Juan capítulo 12. Fíjese lo que dice. Jesús clamó y dijo. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos en obscuridad. Y continúa diciendo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, dice la Escritura, Él me dio testimonio, mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús habla
como el Padre se lo ha dicho. Y cuando Jesús come, dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Si usted quiere trabajar por esa comida, tenemos que creer en Cristo y hacer la voluntad del Padre. Y entonces estaremos comiendo y estaremos bebiendo en la voluntad de Dios para vida eterna, para esa comida que usted y yo necesitamos tener, para esa comida y esa bebida que necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque nosotros en Cristo Jesús podemos vencer al mundo por nuestra fe. Y todos los días nos levantamos, entramos, salimos, pero tenemos que hacerlo de tal manera que lo hagamos en la voluntad de Dios. Tenemos que ser agradecidos por ese pan que Dios envió del cielo, Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está en su corazón, entonces, mi amigo, mi hermano, usted está trabajando para vida eterna. Si Cristo Jesús está en su corazón, entonces el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Pero si usted no tiene a Cristo y no cree en Él, entonces la palabra que está escrita va a ser el juez que va a juzgar su vida. Y mi amigo, mi hermano, Cristo en su voluntad dice, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Y esto está en 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga paz en el nombre de Cristo Jesús. Este es su programa, Camino de Salvación, y la salvación está en Cristo. Amén.